La creatividad está en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y no tiene por qué ser un momento en que te sientes encima de una mesa para intentar sacar una idea creativa. Yo siempre digo que los creativos, para mí, es la profesión más dura de las que conozco. Te dan un papel en blanco, te dicen cuéntame cosas para que entusiasmen al consumidor, y luego viene un señor y dice, uy, esto que acabas de pensar no me acaba de gustar. ¿Por qué? No lo sé, no me gusta, y toques a tu criatura, la envuelves, la tiras y vuelves a empezar otra vez con un papel en blanco, ¿no? Por lo tanto, es una profesión que requiere de una energía positiva y de una capacidad de autosuperarte muy, muy grande, y que si no la sabes encontrar en cualquier circunstancia, te puede pasar volando por tu alrededor y no lo has visto. ¿Y se puede entrenar ese proceso? Es decir, hay un proceso en el que tú dices, voy a hacer A, B y C y va a funcionar o no. Yo creo que todo se puede procedimentar, todo se puede intentar estructurar, pero la creatividad es algo que ves quién la tiene y quién no la tiene. Sí. Y sí, esto si lo lleváramos al mundo del fútbol, ya sabes que hay futbolistas que son creativos y otros que son jugadores de equipo. Los que son creativos son aquellos que hacen aquella cosa que es diferente, genial, aquel que te aporta algo en un momento determinado. Y luego están los que saben hacer cosas estructurales, de oficio, que lo hacen bien y que te sacan una campaña que le llamamos por oficio. Pero aquellos que son brillantes, aquellos que son los que te hacen dar un salto cualitativo, esos los distingues rápidamente, igual que lo harías en el mundo del fútbol, y dirías, este es el que dará la chispa y este es el que dará la chispa, y los otros son jugadores de equipo, y que cumplen perfectamente, ¿no? Pero en la creatividad no es A, B más C igual a D, sino que a veces siguen caminos totalmente desconocidos y que llegan a resultados maravillosos. Y por eso tú crees que, por ejemplo, vosotros, que sois una de las agencias más grandes del mundo, que convertís ideas en realidades, que plasmáis sueños y que hacéis también algo muy importante, que es que una marca venda. ¿Cuán de importante, Jordi, es la idea y la efectividad? Mira, Es decir, te voy a hacer una pregunta que es, ¿qué prefieres? ¿Hacer un spot que gane un León de Oro en Cannes? No sé si es esa. sí. ¿O que haga esa compañía multimillonaria con muchas ventas? Mira, yo te diría que normalmente cuando las agencias van ganando muchos Leones de Cannes, normalmente repercute en tener mejores clientes y por lo tanto también ganar más dinero. Por lo tanto, hay una correlación importante. Pero es verdad que no siempre es esta correlación. Yo, desde luego, deseo hacer grandes ideas que brillen en Cannes y que sean las mejores ideas en Cannes, pero también que den resultados a mis clientes, porque a veces obsesionarte con un determinado tipo de premio a veces aleja el resultado de un cliente. Si encontramos el perfecto balance entre los dos, es el que yo soy feliz. Pero desde luego, si me haces elegir, yo te diría que Cannes para mí sigue siendo el gran sueño de los creativos, y que normalmente siempre acaba repercutiendo en ventas. Por lo tanto, el balance es perfecto, pero Cannes seguiría siendo un punto por encima. Claro, es que en ese sentido, hablábamos antes de Andrés Iniesta, que estuvo en el podcast, y él publicitariamente hizo un eslogan. Este es uno de los que yo te diría que es un gran creativo. Se salía del guión. Claro. Era perfecto haciendo los pases en línea corta, pero cuando hay que hacer 2 driblings y salirse de un rincón, era capaz de hacerlo. Ese era un hombre creativo, gran creativo, claro, en el campo. Y en el campo de la publicidad hizo un eslogan, o participó en un eslogan que era Cálice para todos. Bueno. Eso, como publicista, como persona que se dedica al marketing, a la publicidad, ¿cómo lo valoras? Mira, yo creo que... yo creo que a veces las marcas también se enamoran de prescriptores. Y a veces dicen, yo quiero trabajar con este prescriptor y quiero que él sea el prescriptor de mi campaña. Además, conozco detalles de esa campaña. No lo vean. No, pero normalmente a veces suele suceder que alguien se enamora mucho de un determinado personaje y dice, quiero rodar con él. Y quiero rodar con él. Entonces, no hay más que quiero rodar con él, ¿no? Y a veces has de pensar bien si realmente es la persona adecuada para estar rodando con tu marca, ¿no? Porque a lo mejor tú crees que le estás dándole valor a tu marca y a lo mejor en ese momento ese determinado personaje no te da ese punto que requiere la marca, ¿no? Vale. Entonces, yo me acuerdo que en esa época también, pues esta salía en la campaña de una entidad financiera, ¿no? Pues bueno, pues posiblemente era más cercano a eso que no a un Cálice, ¿no? Yo creo que incluso hubo algunas bromas de sus compañeros de vestuario que me llegaron de que les hacían un par de bromas de aquello de abrir su taquilla y aparecerle todo de cálices cayéndose y tal. Imagínate tú cuál era el bromista del grupo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que
hay que a veces pensarlo, ¿no? Determinados personajes pueden ser muy buenos para determinadas cosas, pero no son personajes para asociarse luego con la marca, o al menos para que le dé relumbrón a la marca. Esa es mi recomendación a algunos de los clientes que a veces insisten mucho con un personaje y realmente el personaje a lo mejor no es lo más adecuado ni para él, ni a lo mejor para la marca que estás acompañando. ¿Y qué pasa, Jordi, cuando el personaje en sí hace más grande la marca incluso, como puede ser Iniesta con Calice o Michael Jordan con Nike? Mira, pero fíjate, Michael Jordan con Nike es otra cosa, porque él lo transformó en un negocio, ¿eh? Él logró crear hasta su propia marca, Nike le creó su línea de marcas, que por cierto luego han seguido otros deportistas, ¿eh? Tiger Woods, ha seguido Rafa Nadal, etcétera, etcétera, han seguido con marcas propias, ¿no? A ver, sin lugar a dudas hay determinadas marcas que cuando se anclan en un determinado personaje, esa marca crece a gran velocidad, y eso es una verdad como un templo. Pero hay veces que incluso el propio personaje se llega a comer la marca, que luego no hay manera de desvincular el personaje de la marca. Y al final no sabes si la marca está con ese el personaje está con la marca o la marca está con el personaje. Y eso es un tema muy difícil que a veces las marcas se encuentran que luego para desasociarse de ellos es un tema de dificultad. Y luego también ocurre que a veces determinados personajes participan en tantas marcas que al final dices, oye, pero que hice un esfuerzo para mí, pero está haciéndolo con 14 y ya no sé con quién es, ¿no? Y al final si tú dices, Iniesta, ¿con qué marca estaba asociada? Pues a lo mejor se acuerdas de Galice, se acuerdas de una determinada entidad financiera y a partir de aquí te empiezas a perder porque ya eran tantas marcas que participó que ya no te acuerdas. ¿Sabes cómo está? Sí, pero al final el asset en sí, digamos, Iniesta o quien sea, es cash. O sea, Sí. estoy en el top de mi carrera, Sí. voy a rentabilizar esto. Sí, lo único que pasa es que yo siempre digo que a veces esta rentabilización es un poco bestia, ¿eh? Porque a veces, es verdad, estás en el momento más álgido de tu carrera y empiezan a venirte todo de marcas y empiezas a participar en todo tipo de spots. También al final también esa marca que también es ese deportista o Esa marca personal, ¿no? esa marca personal, dices, cuidado que no la vayas a destruir o gastar o malgastar en determinados lugares que al final también te puedan llegar a afectar, ¿no? Y yo siempre digo que encontrar el equilibrio es muy difícil. Normalmente esta gente tiene su representante, el representante quiere venderlo cuantas más veces mejor, cuanto más caro mejor, etcétera, etcétera. Y suele ser un tema que a veces el punto de equilibrio es un poco complicado, ¿eh? Complicado. Yo siempre digo que si yo tuviera que sugerirle a alguno de estos personajes públicos, siempre sería un punto más de equilibrio, a lo mejor menos, pero mejor pagados, ¿eh? Porque a lo mejor salir menos veces te permiten hacer más ingresos y tu marca mantenerse por más tiempo, ¿no? Viva. Y eso es mucho más interesante, ¿eh? Jordi, hablábamos ahora de marca personal, que es algo que está muy, muy de moda. Tú has trabajado y trabajas en una compañía increíble. Hablaremos de Ogilvy, hablaremos de la figura de David Ogilvy, de cómo para muchos es el padre de la publicidad moderna, el padre del marketing moderno, y para mucha gente que nos esté viendo, que se pueda llevar también esos aprendizajes de un tío como tú que está en la industria al máximo nivel. ¿Cómo podríamos utilizar estas estrategias de venta, de marketing y de publicidad para todos nosotros, para nuestra marca personal que hablábamos antes? Mira, esta es una de las cosas que yo creo que lo que nos ha permitido el mundo digital es empezar a tener mucha gente que tiene grandes marcas en segmentos muy concretos. Mírate tu caso, ¿no? Al final, oye, tienes una marca. Podcast número 1 de Spotify, ¿eh? En España. Lo sé. Eso, estoy tremendamente consciente. Además, cuando hablábamos en casa, me decían, ostras, pasa al número 1, vas al número 1. Pues sí, vamos al número 1. Estoy encantado y claro, al final, es verdad que ahora el mundo digital lo que ha permitido es multiplicar las posibilidades de ser nicho y ser líder en un determinado segmento y tener una marca personal muy potente en un determinado nicho. Antes tenías que ser como una imagen pública y muy notoria. Totalmente. Ahora puede ser muy notorio en un determinado nicho, en un determinado clúster de gente y ser el líder en ese grupillo. El que mejor cuida los bonsáis. Tal cual, pero es que es tal cual. Yo siempre he dicho, yo siempre digo que hay negocios que son increíbles. Yo tengo un amigo que tiene un negocio de hacer jaulas de conejo. Y tú dices, jaulas de conejo, pero qué tontería más grande. Espérate. Es que hay pocos haciendo jaulas de conejo y están forrados. O uno que hace cubas para recoger la porquería de los cerdos, ¿no? Para hacer el fems, que decimos en Cataluña, ¿no? Sí. No sé cómo se dice en castellano, ¿no? La mierda. Sí, exacto. Pero oye, se dedican a hacer cubas y tienen pedidos durante 1 año y medio por adelantado que le pagan para hacerlas. Y dices,
pero eso es el número uno, ¿verdad? Pues esto empieza a ser con las marcas personales. Hay marcas personales que en determinados segmentos tienen una determinada fuerza muy bestia y que si sabes cuidarla muy bien y sabes mimarla muy bien, tienes unas posibilidades muchísimo más grandes que antes. Muchísimo más grandes que antes. Antes la gente solamente estaba pensando en los top, ¿no? En los números unos, aquellos en los grandes medios. Pero es que ahora con el mundo digital esto se ha multiplicado por 1000 y las oportunidades son gigantes. Y ahora cuidar bien tu bonsai también es interesante. Hay que ser muy purista, mantenerlo muy bien y mantener el nivel, ¿eh? Porque a la que pierdes rápidamente un poquito el nivel, la gente te empieza a apartar y busca otro que te va a sustituir. Por lo tanto, mantenerte arriba es todo un reto para todos aquellos que tenemos marca personal. Y yo me incluyo, y tú te incluyes. Claro, ¿y cómo la trabajas tú, por ejemplo? Mira, yo una de las cosas que más me obsesiona es estar en aquellos lugares más adecuados para poder hablar de las cosas que realmente que domino. No voy a meterme en lugares donde no me tocan. Okay. Es decir, si alguien me llama para hablar de meteorología, por más que me pueda gustar la meteorología, que es unas cosas que me gustan, pero que no tengo un conocimiento extremo, voy a renunciar, porque a veces meterte en determinados charcos te puede llevarte a determinados problemas. Por ejemplo, nunca voy a salir a hablar de política. No sé, no quiero hablar. Tendré mi opinión, como cualquier ciudadano español, pero lo que no quiero es entrar en ningún debate porque no soy experto en estos temas. Y cuando alguien me llama para estas cosas, siempre digo, oye, olvídate que no voy a ir. Pero Jordi tal, no, Jordi no va a ir. No siempre concentrado en lo que sé hacer, ampliando conocimientos de lo que sé hacer, transfiriéndolos a todo el mundo sin ningún tipo de miedo y participando en todos aquellos lugares que me inviten, sin pensar si son hiper tal o no. Tengo que transferir mi conocimiento, tengo que transferir mi capacidad de explicar cosas y espero que la gente pueda pensar de mí que soy un experto en alguna cosa concreta.